A continuación, hará uso de la palabra el nuevo intendente de Montevideo, doctor Tabaré Vázquez. Y porque es tiempo de patria, porque es tiempo de diario artiguista, porque es tiempo de justicia social, porque todos buscamos la verdad, porque esto es del pueblo y es para el pueblo, es de todos los montevideanos, para todos los montevideanos. Por todo eso y por mucho más, festejen, vecinos, festejen. Muchas gracias. Bienvenidos a Seguro de Paro, el podcast de análisis político de la República Oriental del Uruguay. ¿Cómo andás, Agustín Zavala? ¿Qué haces, Sergio Pintado? ¿Cómo andás? Bien, bien. En este episodio diría que especial, o por lo menos... Realmente seguro de paro especial. Sí, que se cuela un poco en la grilla que teníamos previsto, obviamente por el fallecimiento del expresidente Tabaré Vázquez, y nos parecía que ameritaba, por supuesto, dedicarle un episodio especial a esta figura tan relevante de la política uruguaya. Exacto, se murió el domingo pasado una de las figuras más importantes de la política uruguaya, el primer intendente de izquierda, el primer presidente de izquierda en la historia del Uruguay. Vamos a hacer un poco un repaso de lo que es la figura de Tabaré Vázquez, qué es lo que trata de representar su personalidad, por qué fue tan importante su partida y por qué removió tantas fibras íntimas del pueblo uruguayo. Simplemente para como casi que un paréntesis, me tocó cubrir el inicio del cortejo fúnebre ahí en la Intendencia de Montevideo y realmente uno veía no tanta gente como podría haber habido quizás en un escenario normal, sin pandemia, pero había bastante gente con banderas de Frente Amplio, pero me llamó muchísimo la atención ver gente llorando de verdad, digamos, que estaba ahí y gente de pronto por 18 de julio, por Avenida Libertador, que realmente la veías llorando, que creo que no es algo normal ver, sobre todo en este país donde uno trata de no mostrarse tan emotivo, ¿no? Yo adhiero a tus palabras y a mí me tocó estar en el Paso Molino, aquí en Agraciada, y lo que sí se veía exactamente lo mismo. Yo creo que es un poco la señal del final, o por lo menos de la transición de un momento histórico hacia otro, ¿no? O sea, este momento histórico, podríamos poner una fecha de partida en el 2004, que se inicia por allá, después de la crisis del 2002, donde el Uruguay estaba realmente en un momento, en un bajón histórico. La figura de Tabaré Vázquez y todo lo que representó el Frente Amplio en el encuentro progresista aparecía como con bastante esperanza e ilusión de lo que podía llegar a ser. Yo creo que eso es un poco el sentimiento que se vio el domingo, ¿no? Como el punto final de algo que había sucedido. Es cierto, y está bueno remontarnos un poco al año 1989, o por lo menos ese momento en el que Vázquez comienza su carrera política. Él ya venía siendo una persona medianamente conocida por su papel no solo en Progreso, como presidente del Club Progreso. Tenía un perfil mucho más de militancia social, como más vinculado al campo social de su barrio, ¿no? De La Teja. Por supuesto, el Club Arbolito, que es como una institución importante y es una obra que lo tiene como protagonista, una obra social muy, muy importante y reconocida en La Teja y en el oeste montevideano. Pero bueno, se da esa particularidad de sumarlo a la política, que se da como en un proceso extraño, ¿no? En el Frente Amplio tenía que encontrar un candidato a intendente para las elecciones de 1989, no estaba claro, el candidato natural hubiera sido Mariano Arana, pero él decide correrse para ir al Senado, y el propio Arana es el que recomienda a Tabaré Vázquez. Hay que recordar que veníamos nada más y nada menos que hace 4 años de la apertura democrática, donde el Frente Amplio todavía estaba como rearmándose y viendo para dónde iba a ir, además de todos los cucos y que se agitaba. Pero aparece la figura de Tabaré Vázquez, que es una figura que no estaba como vinculada al ambiente político todavía,
y aparece en el Frente Amplio como una figura de renovación. No sin generar como resistencias dentro del propio Frente Amplio a la aparición de esta figura. Claro, hay que tener en cuenta que obviamente el Frente Amplio se había fundado en 1971, las elecciones de ese año que termina ganando el Partido Colorado. En el 84 vuelve con la Restauración Democrática, pero en realidad es un Frente Amplio bastante disminuido, con Seregni no pudiendo participar. Quizás el 89 era la primera vez que sí, con Seregni a la cabeza, el Frente Amplio podía participar y ser la mejor expresión que había soñado quizás en ese 71, pero a su vez aparecía, y quizás por esa avidez del Frente Amplio por ir por lo nacional, buscó un candidato casi que, y según lo repiten analistas e historiadores que repasan mucho esa época, era un candidato casi para salir del paso, ¿no? No había serias esperanzas, no había una apuesta, un proyecto de ganar Montevideo. Muchas voces con las que yo he hablado estos días repiten algo particular, como que Tabaré Vázquez fue el sintetizador de lo que era ese momento del Frente Amplio, donde había mucha, lo decíamos recién, mucha discordancia entre los propios sectores, donde el Frente Amplio todavía no sabía para dónde iba a ir, y aparece esta figura de Tabaré Vázquez que poco a poco logró, sin duda que con el resultado electoral la cosa es mucho más fácil, pero poco a poco logró llevar la voz de la unidad y termina siendo un líder indiscutido por lo menos hasta el 2010. Una cosa que me parece muy interesante es que para mí Tabaré Vázquez, o por lo menos esa candidatura a la intendencia de Tabaré Vázquez, resume o por lo menos ejemplifica un caso de éxito de algo que se buscó muchas veces en la política uruguaya, pero pocas veces sale bien, que es lo de buscar, cuando los partidos buscan una figura del exterior de la política, no de la orgánica tradicional, clásica de sus propios partidos, sino desde afuera. Y pongo un ejemplo cercano, quizás el de Laura Raffo, cuando la fue a buscar la coalición multicolor para ser candidata a intendenta, o quizás Edgardo Novik, por ejemplo, en su momento. Personas que Sebastián Bauzá creo que capaz es el ejemplo más cercano. Sebastián Bauzá podría ser, claro, finalmente él no acepta ser candidato a intendente, pero era lo que quería la calle Pou en su momento. Y bueno, es esa apuesta por buscar una figura que ya es conocida por la gente, pero que no tiene la contaminación de esa orgánica política o de ese juego, de ese barro, digamos. Y bueno, en el caso de Tabaré Vázquez eso salió excelente, digamos, no pudo haber salido mejor. En su primera candidatura a la intendencia resulta ganador, quiebra la historia política uruguaya en ese momento al ser el primer candidato del Frente Amplio. Él no solo gana la intendencia, sino que logra poner al Frente Amplio como un partido que ya es ganador. Empieza a romper el bipartidismo ese histórico del que se ha hablado mucho estos días, ¿no? O sea, Tabaré Vázquez aparece como la figura que termina de romper, o por lo menos que empieza a romper, se termina de romper en 2004, que empieza a romper esa historia tradicional de Uruguay, donde los partidos blancos y el Partido Colorado eran los grandes pilares que se disputaban el gobierno entre unos y otros. Más el Partido Colorado y el Partido Nacional históricamente ha sido así. Creo que uno podría analizar más en profundidad esa gestión departamental, pero no vamos a entrar demasiado en eso, pero sí es interesante saber que Vázquez logró terminar su mandato y catapultarse hacia la candidatura nacional, algo que también podía ser discutido desde antes, pero Vázquez llega al año 1994 con las chances y el capital político para ser el candidato a presidente, algo que implicaba un corrimiento, un desplazamiento de Líber Seregni y que también tiene que ver ahí con cómo se dio todo ese proceso de sustitución del liderazgo del Frente Amplio que termina con la salida de Seregni en 1996. Antes de entrar como en esa disputa de liderazgo entre Seregni y Vázquez, me gustaría hacer mención un poco, se ha hablado mucho de esto en estos días, pero Tabaré Vázquez es como la continuidad de un Uruguay que había perdido un poco su estabilidad política allá por los 50, por los 60,
y que es el Uruguay de las vacas gordas, ¿verdad? O sea, es el Uruguay de la escuela pública, es el Uruguay del barrio obrero, es el Uruguay donde el hijo de los obreros puede progresar y llegar a ser, por ejemplo, decano de medicina o llegar a lugares políticos de importancia. Yo creo que Tabaré Vázquez es un poco eso, ¿no? Representa un poco, por ejemplo, y esto capaz que es una intención del propio Tabaré Vázquez, en muchos de los actos, ahora que han aparecido muchas imágenes, el tipo aparece alzando los brazos como los cuernos, el famoso cuerno de Valle. Sí, ¿no? la B de la victoria, victoria, digamos, con los brazos, no con los dedos, sino con los brazos. Es una imagen, sí, muy, muy potente. Tengo el recuerdo de verlo haciendo en el balcón del Palacio Esteves, si no me equivoco, Uh-huh. Ahí en Plaza Independencia. Realmente, sí, Vázquez logra tiene un estilo, digamos, que eso creo que se ve más claro con la fundación del Encuentro Progresista en 1994, y ya Vázquez se lo ve más cómodo en ese espacio nuevo, digamos, que trascendía a las bases programáticas más duras del 71, ¿no? Vázquez se siente más cómodo representando no solo al Frente Amplio, sino algo más allá, ¿no? Esa especie del Uruguay vallista, esa especie de centro-izquierda, de progresismo institucional y moderado, digamos, que puede presentar una capacidad de gestión pragmática y a la vez no olvidarse de los Exacto. Del barrio, de lo popular. Que se lleva bien con el Partido Comunista, pero a su vez se lleva bien con el lobby empresarial, o sea, que logra fusionar eso y que tal vez es lo que lo lleva a ser 2 veces presidente, ¿no? Esa conjunción como de saber popular y de saber manejarse con otras esferas de la sociedad. Hay una cosa muy interesante que me parece que Vázquez logró sumar gente al Frente Amplio que no, digamos, es cierto que el liderazgo de Líber Seregni había sido de por sí moderado, digamos, ¿no? Seregni no era un radical y se había esforzado mucho por mostrar no solo la unidad del Frente Amplio, sino una participación responsable e institucional del Frente Amplio en los años post-dictadura. Pero Vázquez logra llegar a un público que Seregni me parece que no estaba llegando tan claro, que era ese público que de pronto estaba afín a votar a un candidato nuevo, que no se sentía identificado ya con blancos y colorados en ese Uruguay post-dictadura, pero tampoco tenía una militancia política que lo pudiera identificar como una persona de izquierda, digamos. No era es ese votante que de pronto no está en un sindicato, no está acostumbrado a ir a asambleas, pero aún así quiere votar a un candidato de izquierda. Y me parece que Vázquez llegó justo para acompañar o para inspirar o dar cierta esperanza a ese tipo de votante, que creo que es el que durante toda la década del 90 fue reproduciéndose no solo en Montevideo sino en todo el país y termina en lo que es la elección de 2004. Se puede decir que es como la continuación del Uruguay de mi hijo el doctor, a la figura de Tabaré Vázquez como un representante amplio. Pero estábamos hablando sobre el liderazgo de Seregni y Vázquez. En un primer momento, cuando Vázquez aparece en esa lucha por la intendencia departamental en los 80, Seregni no lo recibe de buena forma. De hecho, después se iba a terminar rompiendo esa relación con la renuncia de Seregni a la presidencia del FA, con una discusión por la reforma constitucional. Hay un quiebre ahí, sí, en el año 96, cuando se empieza a plantear esta reforma constitucional que introducía la segunda vuelta, ¿no? El balotaje. Seregni estaba de acuerdo con esa reforma, pensaba que podía ser que el Frente Amplio tenía que aceptar esas reglas del juego y que de alguna manera también le permitía asegurar candidaturas únicas y eliminar aquello de la candidatura múltiple que también había perjudicado al Frente Amplio, sobre todo en el 94, cuando Tabaré Vázquez, siendo quizás el candidato más votado, termina perdiendo porque blancos y colorados acumulaban con varios candidatos. Aún así, Seregni, mientras tenía esta postura, había varios sectores del Frente Amplio, como el Partido Socialista o el Partido Comunista, que estaban radicalmente en contra. Y Vázquez termina siendo la figura que logra identificar a estos sectores y conducirlos quizás a un nuevo liderazgo, ¿no? Son estos sectores que ya no confiaban tanto en Seregni
que deciden, bueno, vamos a ir detrás de Tabaré Vázquez. De hecho, es por ejemplo, el Partido Comunista y el propio Partido Socialista de Tabaré Vázquez el que le retira su apoyo a Seregni en esa discusión por la reforma constitucional, y se pliegan a Vázquez, que del lado de Seregni queda como figura relevante, queda Daniel Astori y Asamblea Uruguay, y de Vázquez queda el Partido Socialista, el Partido Comunista, la vertiente artiguista recién formada también estaba por ahí. Y bueno, se queda un nuevo panorama donde el Frente Amplio se queda sin su referente original, digamos, que es Seregni, con la figura nueva del Frente Amplio de Tabaré Vázquez, y así se llega a los 90. Y algo que hemos tocado un poco en el capítulo sobre el Frente Amplio, y es que Tabaré Vázquez tuvo una habilidad fundamental que creo que le ha costado horrores a otros dirigentes políticos, especialmente dentro del Frente Amplio, que es lograr ser una figura de referencia sin estar en el Parlamento. Tabaré Vázquez nunca pisó el Parlamento, nunca fue senador, nunca fue diputado, por más que podría haberlo hecho porque los votos los tenía. Vázquez prefirió quedarse con ese perfil ejecutivo, y desde la presidencia del Frente Amplio, que asume después de Seregni, logra una gravitación política que es inédita. Hasta ahora no ha podido reiterarse dentro del Frente Amplio. Y así, bueno, pasan el final de los 90, se llega el 2000, y Tabaré Vázquez es el referente indiscutido de la izquierda, y llega el 2004. Claro, rápidamente, en esa elección del 99, Vázquez logra ser nuevamente el candidato más votado. El Frente Amplio es la fuerza política más importante, pierde por el balotaje, y ahí sí llegan a 2004, sí, como decía. Es un proceso de acumulación política del Frente Amplio y de una desacumulación política de los partidos tradicionales que se agrava con la crisis del 2002, y el Frente Amplio llega al poder en 2004. Debemos reconocer que dentro del Frente Amplio no todos pensamos igual, no pensamos de la misma manera dentro del Frente Amplio y dentro del Encuentro Progresista. Hay movimientos arraigados en una profunda doctrina cristiana, y hay otros grupos políticos confesos marxistas. Yo pertenezco a un partido que utiliza esa herramienta, el marxismo, para interpretar la realidad, pero además utilizamos como herramienta el pensamiento de Valle y Ordóñez, utilizamos como herramienta de interpretación de la realidad muchas ideas de muchos políticos o pensamientos de muchos políticos del Partido Nacional, de Wilson, por ejemplo. Veníamos hablando de cómo Vázquez llegó al año 2004 en su tercera candidatura, y logra finalmente convertirse en el primer presidente de la izquierda, primer presidente del Frente Amplio, con todo lo que eso significaba, ¿no? Sí. Esta segunda parte de Seguro de Paro, lo que vamos a tratar de hacer es repasar un poco los hitos de los dos gobiernos de Tabaré Vázquez, señalar que Tabaré Vázquez y el Frente Amplio de alguna forma van a quedar en los libros de historia por ser todo eso que mencionábamos antes, pero también nombrar o poner arriba de la mesa los matices y las cuestiones y algunas sombras, exacto, que todo el mundo los tiene. Los tuvo el vallismo también, ¿no? El vallismo no fue siempre rosas y flores. Es cierto que, una de las cosas claves para ese gobierno, primer gobierno del Frente Amplio, consistía en llevar o consolidar o concretar, mejor dicho, esa tranquilidad que era necesaria, porque durante los años y las décadas anteriores un posible gobierno del Frente Amplio era visto como algo trágico. Claro, o sea, sí. Una posible victoria de la izquierda era visto como, se van a llevar a nuestros niños a Cuba o a la Unión Soviética. Claro, Vázquez es cierto que uno de los trabajos quizás más duros que había tenido Vázquez en sus campañas, en el 94, en el 99, en esa de 2004, era, tranquilizar, decirle a la gente, miren que el Frente Amplio puede gobernar, y por más que dentro tiene al Partido Comunista, por más que dentro tiene al MPP, marxistas confesos. Claro, como decía en alguna entrevista ahí con Jorge Traverso allá por la década del 90,
el Frente Amplio podía dar un gobierno estable, sustentado en decisiones pragmáticas, digamos. Hay una cosa muy interesante, y ya nos metemos en los gobiernos, pero es antes de 2004, antes de las elecciones, Vázquez, durante un evento del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, o sea, Vázquez en Estados Unidos, durante un evento informal, una cena en la que estaba Enrique Iglesias en ese momento, el presidente del BID en ese momento, uruguayo. Vázquez anuncia ahí a medios internacionales, o le anuncia a las personas que compartían el evento con él, y lo recoge la agencia AFP en su momento. Vázquez anuncia, dice, bueno, el ministro de Economía va a ser Danilo Astori. Y eso era una señal clarísima, tanto a los mercados, a los empresarios. Hoy que se habla un poco de las señales al mercado que tiene que dar la política, creo que eso es bastante particular, y es un poco lo que veníamos hablando antes, ¿no? O sea, Vázquez es un tipo que sabe leer muy bien el sentido popular, y que también sabe medir lo que quiere las otras clases sociales, que es eso mismo, tranquilidad. Saber que va a asumir el Frente Amplio del gobierno, pero no va a ser una locura, ni vamos a estatizar todo, aunque sí venía como con ideas refundacionales. Por ejemplo, venía como en la cabeza una reforma del Estado, que después no se llegó a concretar. Es cierto, Vázquez, si hay algo que tiene muy claro, es cierto espíritu refundacional, sobre todo que era muy fácil tenerlo en ese momento porque claro, Uruguay venía una crisis muy grande. Entonces, bueno, para empezar, aplica el plan de emergencia, pero atrás de eso venía la creación del Ministerio de Desarrollo Social, que era un cambio muy grande a nivel de políticas sociales, que es cierto, las había de antes, no tantas como las hubo después, pero no había ese estatus. Ese estatus de ministerio, y con la importancia que tuvo el Ministerio de Desarrollo Social en los años siguientes. También cosas muy claras como la reformulación del sistema de salud, ¿no? El Sistema Nacional Integrado de Salud, que bueno, buscaba también darle cierta estabilidad a las instituciones, a las mutualistas, las instituciones de asistencia mutua, la reforma tributaria, que eso, bueno, puede atribuírsele a Astori quizás, pero... Sin duda son logros que marcan ese primer gobierno de Tabaré Vázquez, que es señalado por los lectores de la política como el más importante de los dos, ¿no? Como el que marca la agenda, porque después en el segundo es mucho más complejo. Ya el Uruguay estaba en otro momento, la economía tampoco estaba muy en alza. Es cierto, Vázquez se beneficia quizás del envión que tenía la economía uruguaya desde la salida de la crisis, con un crecimiento importante, con un aumento de los precios internacionales de los commodities, pero aún así también tuvo que enfrentar los coletazos de la crisis de 2008, y creo que Uruguay, habiendo reformado sobre todo el mundo tributario de Uruguay, y con un crecimiento importante, pudo sobrellevar eso de buena forma. No estuvo exento igual de problemas y de polémicas ese primer gobierno, porque ahí tuvo el episodio de la ley de salud sexual y reproductiva, donde Vázquez interpone este veto al artículo 8, que era el que habilitaba la despenalización del aborto. Vázquez ejerce un veto directamente. Su poder ejecutivo. En un país que es bastante presidencialista, Vázquez usa ese poder para vetar ese artículo 8 de la ley de salud sexual y reproductiva, donde, bueno, se deja traslucir su concepción católica y bastante religiosa. El otro día escuchaba al politólogo Adolfo Garcés decir una cosa muy interesante, que era que Vázquez había sido el presidente más poderoso seguramente de la historia del Uruguay, sobre todo por el porcentaje, haber ganado en primera vuelta, y el porcentaje de votos que sacó. Y creo que fue eso también lo que le permite ejercer ese veto en el año 2008. Es decir, bueno, soy el presidente, tengo respaldo. En ese momento el debate del aborto no era igual, claro, que ahora, digamos. O sea, las sociedades del mundo estaban en otro momento de discusión sobre los derechos de las mujeres. Creo que se entendía más que una persona de origen católico, de educación católica, pudiera estar en contra.
por más que ejerciera un cargo político, digamos. Y en ese momento creo que el Frente Amplio le perdonó bastante, digamos, ese veto, y realmente Vázquez salió airoso, digamos, de todo eso. Tuvo el episodio de la renuncia del Partido Socialista después de eso, un poco porque el Partido Socialista en un congreso se lo señala y cuestiona que se haya vetado eso, y Vázquez dice, bueno, me aparto del Partido Socialista. Pero aún así Vázquez siempre mantuvo nunca perdió respaldo dentro del Frente Amplio. De hecho, a partir de ese episodio, Vázquez termina siendo un líder, quizás independiente pero queda como por encima de todas las rispideces sectoriales que puede haber en el Frente Amplio, ¿no? O sea, después termina siendo candidato, casi que los van a buscar los líderes para la segunda vuelta, el segundo gobierno lo van a buscar los líderes del Frente Amplio, de todos los partidos, que eso da la pauta de que Vázquez se separó de la discusión sectorial y pasó a ser una persona que está por encima de todos los sectores del partido. Antes de entrar en el segundo gobierno, otro episodio relevante y que marca esas diferencias con el Frente Amplio fue aquella posible firma de un tratado de libre comercio con Estados Unidos, donde Vázquez y Danilo Astori estaban a favor de esa propuesta de Estados Unidos en ese momento, y lo podemos conectar un poco con ese episodio sobre política exterior que hicimos, donde la calle Pou propone un TLC y Estados Unidos no se muestra interesado. Bueno, en aquel momento Estados Unidos sí estaba interesado en un TLC, y Astori y Vázquez estaban de acuerdo, y es Reinaldo Gargano, presidente del Partido Socialista y canciller en ese momento, el que termina diciendo que no, se pone firme con el apoyo de las bases del Frente Amplio y dice no queremos firmar un tratado de libre comercio. Y creo que los años le han dado la razón a Gargano, porque no perdió demasiado Uruguay con la firma de ese TLC. Eso es más una opinión personal, pero claro. Otra de las cosas que se le pueden achacar a Vázquez, a pesar de que es un proceso más largo y que viene del 80 con una política de Estado del Uruguay, es la promoción de la forestación en el país, ¿no? Durante el primer gobierno de Vázquez se termina de consolidar la primera planta de procesadora de celulosa en el país, y uno podría pensar, bueno, ¿qué hace un gobierno de izquierda avalando un tipo de producción que es muy dañina con el medio ambiente, cuando se supone que la izquierda tiene que ser amigable con el medio ambiente? Bueno, esa discusión también estuvo en esos años. Y no solo eso, sino que eso trajo aparejado ese enfrentamiento con Argentina, ¿no? Con la asamblea permanente de Gualeguaychú y los puentes cortados, ¿no? Fue, creo que, uno de los conflictos más importantes y que experimentó Vázquez, y creo que en la historia de Uruguay es uno de los conflictos diplomáticos más importantes, que terminó en el Tribunal de la Haya con esa... Incluso con Tabaré Vázquez alineándose con Estados Unidos, llamando al presidente Bush, pidiéndole un apoyo, por lo menos que el tipo dijera, estoy con ustedes. Claro, que marca también el acercamiento que... Hay una frase muy interesante de Vázquez en este último programa de El Legado de Canal 10, donde destaca que él nunca se imaginó conocer a 3 presidentes de Estados Unidos, en referencia a Bush padre, Bush hijo y a Barack Obama, y que es algo que puede sonar raro con respecto a un presidente, un líder de la izquierda, ¿no? Pero Vázquez tenía esas cosas también, el de trascender a esos posicionamientos de izquierda y mostrarse más moderado, pero a su vez que tenía cierta sintonía o mucha sintonía con ese electorado frente amplista que no era propiamente de izquierda, pero sí frente amplista. Creo que en el fragor de aquel nacionalismo que motivó el conflicto con Argentina, ese contacto o esa posibilidad de buscar el apoyo de Estados Unidos no fue tan mal visto. Y quizás uno pueda decir que Vázquez tuvo suerte en que varios episodios en los que contradijo a la izquierda, en realidad en el fondo terminó siendo apoyado por la gente, pero habría que salió bien parado. Habría que preguntarse si esas mismas contradicciones entre Tabaré Vázquez presidente y la izquierda como movimiento social, después en su segundo gobierno no le hicieron valer la derrota al Frente Amplio después. Y ya nos metemos en el segundo gobierno, claro. Vázquez. Y algo que tiene que ver con lo que decías hoy de que a Vázquez lo habían ido a buscar.
Vázquez, después de que se conoce aquello de esas declaraciones en un evento de la Universidad de Montevideo, en la que revela esto de que fue a pedir el apoyo o por lo menos consultó qué apoyo había de Estados Unidos, Vázquez, cuando eso sale a la luz, decide emitir un comunicado en el que renuncia a la política pública, lo dice así. Después de eso, Vázquez, eso fue, si no me equivoco, en el año 2011, pleno gobierno de José Mujica. Y bueno, Vázquez estuvo un tiempo alejado de los medios, o sea, de la vida pública. De la vida pública, hasta que, bueno, efectivamente una delegación del Frente Amplio, ya a medida que se acercaba las elecciones y previendo que la participación de Vázquez era fundamental para que el Frente Amplio ganara una nueva elección. Sobre todo porque no aparecía el nuevo liderazgo. No había el gobierno de Mujica y los 5 años de ese periodo no habían dado nuevo liderazgo, porque se sabía, bueno, Mujica no podría ser de nuevo candidato y no habían otras personas. Podría haber sido Astori, pero tampoco fue, y Vázquez termina finalmente en una tarde-noche que lo van a buscar a la casa, termina aceptando, diciendo, bueno, voy a ser nuevamente candidato, y finalmente en 2014 le gana a Luis Lacalle Pou, de forma que en algún momento pareció más complicada, pero que termina siendo con bastante luz al final, y que demostró una vez más en el año 2014 que la figura de Vázquez era realmente popular. Exacto, y bueno, empiezan 5 años de gobierno, donde uno podría llegar a pensar, o por lo menos a decir, que es ahí donde se empiezan a ver bastantes complicaciones en el día a día del gobierno, que terminan con la derrota del Frente Amplio en 2020. Hay una cosa muy interesante, que es que Vázquez, luego de yo no me acuerdo ahora si fue después de las internas o después de las elecciones de octubre, pero es un mismo día de elecciones en el que Vázquez anuncia el plan Ibirapitá, ¿no? Que era como casi un complemento al plan Ceibal, que hoy en día puede ser uno de los grandes logros de Vázquez y de las grandes revoluciones de Uruguay. Y Vázquez anuncia el plan Ibirapitá y creo que termina siendo como uno de los grandes logros de ese segundo gobierno, quizás junto al sistema de cuidados, o por lo menos la concreción, porque era algo que ya se venía hablando desde antes. Como mencionar algunos de los logros en un Vázquez que tenía una agenda bastante más apretada que la del primer gobierno, porque había menos que reformar. Había menos que reformar, había menos plata también. El Uruguay ya no era ese Uruguay donde se vendían muchas más commodities y había mucha más dinero girando en la economía local, en la economía del mundo, y empiezan las rispideces con los movimientos sociales. Es cierto además que el gobierno de Mujica le había dejado cierta herencia un poco complicada, en el sentido de, bueno, el déficit ya comenzaba a crecer y bueno, hay trascendidos, hay notas del semanario Búsqueda muy claras en ese sentido, de que Vázquez llegó y encontró un desorden, así lo decía textualmente en el Estado, claro, sí. Y bueno, sí, Vázquez creo que Vázquez arrancó incómodo ese gobierno. No sé si es porque no se esperaba lo que encontró, pero por lo menos incrementó algunas rispideces entre Vázquez y Mujica, que siempre también estuvieron de alguna forma, por más que se supieron referentes que al final del día tenían que terminar acordando por el bien del Frente Amplio. De hecho, una de las rispideces más importantes que se dieron en ese periodo se da a partir de una discusión de presupuesto. En 2015, cuando el gobierno de Vázquez recién está empezando a andar, el segundo gobierno está empezando a andar, se da la discusión por el presupuesto, y es ahí donde el conflicto con la educación marca el verdadero quiebre, yo creo, de algo. Ahí hubo algo que se quebró. Hubo un periodo de mucha huelga y de mucha protesta por parte de los sindicatos de la educación, que terminó con una ocupación del Consejo de Educación Central por parte de los estudiantes de secundaria, y con un decreto de esencialidad que terminó o por lo menos resquebrajó un poco la confianza que había entre el gobierno y los movimientos sociales. Algún día haremos un episodio sobre el PIT-CNT, pero creo que es importante también tener en cuenta que el PIT-CNT también tuvo su evolución en estos 15 años de gobierno frente amplista. Y bueno, si bien en el primer gobierno de Vázquez podíamos encontrar una conducción más unánime del PIT-CNT,
Ya para 2015 encontramos dos vertientes muy claras, una mucho más vasquista y podemos ponerla quizás con la figura de Fernando Pereira, y una más combativa que quizás no sé si con Marcelo Abdala, quizás Marcelo Abdala en el medio, en ese sentido de, bueno, una pata en el sindicalismo puro y otra pata en el Partido Comunista, más defensor del Frente Amplio, pero sí en la pata de José López y algunos otros dirigentes. Exacto. Mucho más por fuera de la orgánica del Frente Amplio. Empieza a ver en el propio sindicalismo fraccionamiento. Claro, y que con una influencia más importante en sindicatos de la educación que no tenían que ver ni con FENAPES ni con la Federación de Magisterio, sino con funcionarios del CODICEN o también con estudiantes. Y bueno, esto nos lleva a aquel episodio en el CODICEN, ¿no? De ocupación de la sede del CODICEN, que aquel Ministerio del Interior de Eduardo Bonomi, que repetía su gestión, termina desalojando y convirtiendo aquello en un hecho político bastante complicado. El Ministerio del Interior, a cargo de Bonomi, a pedido del Ministerio de Educación, a cargo de María Julia Muñoz, una mujer que repetía nombramiento, ¿no? Porque había sido ministra de Salud durante el primer gobierno de Vázquez. Hay que decir también que el segundo gobierno de Vázquez es como una repetición también en esos nombres, ¿no? Se repiten muchos nombres, eso creo que también fue señal como de desgaste o de falta de renovación. Se repiten nombres con 10 años más, o sea, estamos hablando de María Julia Muñoz, estamos hablando de Marina Arismendi, estamos hablando de Víctor Rossi, estamos hablando de personas que eran muy allegadas a Tabaré Vázquez, pero que encontraban un momento histórico que ya no era el que habían encontrado en 2005, y que quizás los agarró un poco mal parados en ese sentido. María Julia Muñoz además cambiaba de ministerio, pasaba al Ministerio de Salud, que uno podía decir, bueno, era su área de gestión, y que la llevó a tutelar o a estar por encima de aquella reforma de la salud tan importante. Ahora iba directamente al Ministerio de Educación y tenía, sí, un mandato claro de ponerse firme, de ser la voz del gobierno y del vasquismo a la hora de decir, bueno, hasta acá vamos y no vamos más allá. Uno podría decir que ese era su rol, ¿no? El que venía a cumplir. El de trancar con el sindicato, porque, bueno, uno tuvo, durante toda su trayectoria política, María Julia Muñoz tuvo un perfil mucho más firme al momento de la discusión. Algo muy claro es que Vázquez no llega a ese compromiso, o no compromiso, pero a ese objetivo del 6% del PBI para la educación, y eso se termina cambiando en el programa de Frente Amplio hacia tender hacia el 6% del PBI, que ya demostraba que no se iba a llegar, o sea, era clarísima ese cambio de intenciones. Y bueno, aquello también marcó la antesala, aquel episodio del CODICEN, de lo que iba a ser ese decreto de esencialidad, que creo que termina siendo una decisión política que muestra un Vázquez diferente al de 2005. Mucho menos dialoguista, mucho menos proclive a atender y a unificar a toda la izquierda, tanto orgánica del Frente Amplio como sindical, digamos. En este momento los sindicatos pasaban a quedar un poco de lado y la conducción del país empezaba a ir por otro lado, que no era aquella confluencia popular que había dado vida al gobierno de 2005. Sí, de hecho, bueno, después de toda esa discusión presupuestal que marcó, bueno, este conflicto con la educación, uno empieza a repasar un poco la agenda del gobierno y no encuentra mucha cosa más. Como que el gobierno transcurrió después hasta estar algunas discusiones más, pero no se ve, no se encuentra. Hay que tener en cuenta también uno de los hechos que creo que es bastante clave para ese segundo gobierno de Vázquez, y es sobre todo el importante déficit fiscal que enfrentaba y que lleva a Danilo Astori, y volvemos a mencionar este episodio, pero aquella conferencia en la que habla de la consolidación fiscal. Y que se quita los lentes. Claro, y que marcaba, bueno, el presupuesto que nos habíamos fijado para a comienzo del periodo no va a alcanzar. Vamos a tener que ajustar, vamos a tener que hacer cambios en el IRPF, vamos a tener que buscar otro tipo de formas de financiamiento. Y creo que eso también marcó
y ya dio la pauta en ese momento, que si no me equivoco fue por el año 2017, mitad de gobierno, de decir, bueno, este gobierno no va a alcanzar, no va a ser tan abarcativo y con tantos logros como el de 2005. Exacto, y daba la pauta también de que un poco la llama de los gobiernos progresistas se iba apagando lentamente y estaba dando paso a un momento histórico nuevo en el Uruguay, que es la llegada de un nuevo gobierno del Partido Nacional. Hay una cosa muy interesante en ese proceso que mencionás, que es la aparición de un solo Uruguay, de ese movimiento vinculado al agro y quizás pueda ser muy comparado con una especie de lobby de la Asociación Rural del Uruguay, pero de una forma diferente, menos orgánica, menos institucional. Creo que Vázquez no supo manejar eso en ningún momento y de alguna manera se le complicó mucho. Sí, y por poner un ejemplo, en un momento, y si no me equivoco, esto fue año 2018. 2018, fines del 2017-2018. En cada evento en el que iba Tabaré Vázquez se le aparecía una delegación de un solo Uruguay y realmente le complicaba la agenda. Se notaba un Vázquez que ya no tenía esa aura que le permitía salir airoso de cualquier situación. Vázquez ya empieza mucho más molesto, mucho más malhumorado. Y bueno, quizás la clave es aquella discusión en la puerta del Ministerio de Ganadería con un señor que se le aparece y le empieza a cuestionar diferentes cosas, de todo le cuestionó, ¿no? El déficit fiscal, le cuestionó la suba de los impuestos, la suba del combustible. Sí, el caso Sendik, que ya lo tenía mal traer y creo que es otra de las cosas de las que también tenemos que mencionar. Pero Vázquez en aquella discusión, en medio de la calle, ¿no? Calle Constituyente, pleno centro, termina dejando, creo que termina dejando de lado un Tabaré Vázquez que ahí ya no estaba, que era otro Tabaré Vázquez más molesto, más cansado y que tenía mucho más que ver con un Frente Amplio que ya no estaba logrando llevar la pauta y llevar las riendas de la agenda política, sino que se la estaban marcando un poco los actores que le hacían la oposición. Exactamente. Termina pasando, los actores que le hacían la oposición al gobierno termina marcando la agenda del gobierno, porque de ese episodio se habló mucho. Y como vos decías, marca la pauta de un Tabaré Vázquez que ya no era aquel del 2005 de los brazos abiertos en alto. Era un Tabaré Vázquez mucho más molesto, mucho más malhumorado, mucho más dispuesto a discutir cosas que en otro momento no discutía, o quizás que discutía con otra altura. Claro. No se metía al barro Tabaré Vázquez a discutir. Por eso, creo que tuvo quizás menos respaldo del Frente Amplio en ese sentido. Era un Frente Amplio un poco más dividido, con sectores menos afectos a la unidad y bueno, calculando mucho más qué le servía y qué le perjudicaba a cada sector. Porque además el Frente Amplio llevaba también internamente discusiones muy importantes como esta que mencionábamos de Raúl Sendik. ¿Qué hacer con Raúl Sendik? O qué hacer con otros actores políticos que habían aparentemente metido la mano en la lata. Está claro además que lo de Raúl Sendik es tremendo para Tabaré Vázquez si uno lo piensa como, bueno, Tabaré Vázquez con todo pasado glorioso con el que llegaba a la candidatura de 2014, termina eligiendo a a Raúl Sendik en esa especie de consenso que Sendik había sido el candidato más votado en las internas de 2014. Y bueno, termina, en lugar de ser una figura popular que le sirve, que le respalda, le termina generando un problema mayúsculo durante su gobierno. Y bueno, creo que eso también es una de las perlas que termina golpeando duro a ese gobierno que llega un momento que ya se siente casi que incómodo por todos lados, por afuera y por adentro. Y quizás como última señal de este gobierno que se estaba yendo, meses antes de terminar el gobierno, Tabaré Vázquez anuncia que tiene un cáncer de pulmón en una conferencia de prensa que él convoca especial después de un consejo de ministros, y ahí anuncia que tiene un cáncer de pulmón hace unos meses después de que falleciera su esposa. Y bueno, y ahí empieza otro momento del Uruguay, otro momento del propio Tabaré Vázquez,
donde bueno, él termina haciendo una transición de gobierno ya con Lacalle Pou habiendo ganado las elecciones. Quizás sí, como en Tabaré Vázquez que habíamos visto antes. Con un Tabaré Vázquez mucho más estadista y mucho más confiado en lo que quería hacer. Claro, creo que Vázquez decide en ese último tramo despedirse por la puerta grande, sabiendo que le quedan los últimos meses de gobierno y quizás sabiendo que su estado de salud no iba a ser el mejor en los próximos meses o años. Y bueno, decide irse por la puerta grande, abriéndole justamente la puerta a Lacalle Pou. Y bueno, creo que Lacalle Pou se lo termina retribuyendo en la actitud que tuvo en el día de su fallecimiento, con saludos y con una presencia. Esa ida a Buenos Aires, esa reunión en la casa de Vázquez con la pandemia ya transcurrida, creo que son señales de eso que hablamos, ¿no? Dos estadistas, se podría decir, que están confluyendo. Perfecto. Así llegamos a este fue un poco largo, se nos fue un poco la duración, pero creo que ameritaba un poco el momento y el hecho histórico. Por supuesto, ha sido un episodio más que especial y bueno, muchísimas gracias por habernos escuchado y también es orgullo, honor haber podido acompañar este momento histórico de Uruguay, de la política uruguaya, desde este espacio humilde. Muchas gracias, buenos días y buenas noches.